creo que nos equivocamos de país. Se supone que estábamos en Sao Paulo. ¿No? Vamos a arreglarlo. No, sí estamos en Brasil, pensé que no, estamos en Sao Paulo. Estamos en el lugar correcto. Y es que estábamos hace rato en un barrio chino, japonés, coreano, norcoreano, mongol, taiwanés. No, japonés, porque Sao Paulo tuvo una influencia muy fuerte de Japón. Yo no sé exactamente por qué, lo siento, les debo esta información. Pero como hay mucha gente japonesa, todos están ahí, exacto. Está bonito el barrio. Con tiendas, comiditas, está padre. Hay de todo, lugares cerrados ya saben por qué. Pero bueno, vamos a recorrer nuestro primer día en Sao Paulo. Vamos a conocer la jungla de piedra, ¿le llaman? Sí, selva de pedra La en selva de portugués, porque pedra. es una ciudad con muchos edificios. Muchos. São Paulo es conocido por trabajo, literal. Río es más relajado y São Paulo es conocido por trabajo y la gente siempre está que corre trabajando, pero la verdad es una ciudad hermosa. Una pausita. 1 minute later. Ya, terminó la pausa. Y es que estamos en una ciudad muy segura, pero Hay que tener suceden cuidado cosas. como todo. Entonces teníamos la mochila un poquito fuera, pero bueno, el punto, está cerca. el punto es lo siguiente. ¿Y este predio? ¿Este edificio? Vamos hacia allá, vamos hacia el Faro Santander. Farol Santander, que se ve que está patrocinado porque tiene otro nombre de edificio. Y también popularmente conocido como el Empire State de Latinoamérica. La verdad es que está bien fregón. Ahorita que les deje con las imágenes del dron, lo van a disfrutar. Pero bueno, vamos a recorrer Sao Paulo. Una preguntita antes, te haré una pregunta ahora, la dejaré ahí y al final me contestas. A ver. São Paulo, la ciudad de São Paulo, ¿parece la Ciudad de México? Ah. Nos vemos al final para que sepan la respuesta. Bueno, entonces, ¿listo? Vamos. It's gotta be against the law to look this damn good. Cause baby, I feel real good and I wish I would. It's gotta be against the law to look this damn good. Everybody watch out. Watch out now. I'm ready for a good time and I came to groove. The whole band's here and we came to move. Gotta... Oye, la tradición en Nueva York dice que hay que agarrarle los huevos al toro. No tomen a Mario. Es de buena suerte. Tenemos que agarrarle Pues los huevos al tenemos toro. que agarrar juntos los huevos. Danos suerte, mijo. Eso se hace en Manhattan. Aquí también parece que es una atracción completamente nueva porque hay mucha prensa, televisión. Mucha gente. Ya estuvimos en el barrio japonés, chino, norteamericano, Sí, norcoreano, es japonés, ¿sabes? taiwanés, mongol y también en Y Wall ahora Street. venimos a otro lado del mundo, estamos en Nueva York. Pasamos Wall Street ahora. Vamos al Empire State, al parecer. Y la hora es a las 12, ¿no? Os ingressos vocês vão utilizar novamente nas catracas, na entrada e na saída. Só 24 não sei. Teníamos que haber subido caminando después de tanta aventura que hemos entregado en estos Estamos vlogs. en el ¿cómo se dice? 26º. Exacto. Yo no sé ni hablar esto. 26. Imagínate subir esto caminando, no, gracias. Teníamos que haber subido caminando, pero estamos en el mirante, en el mirador. Vamos a ver qué tal se ve desde acá. Ya lo vimos de afuera con el dron, pero ahora hay que verlo con nuestros propios ojos. Acá. Vamos. Wow, wow, wow. Mira la cantidad de edificios. En el amanecer. Desde acá se ve increíble. Este es fácil uno de los edificios más altos de Sao Paulo, por lo que ponemos desde aquí. El Empire State, te cuento, tiene muchos más pisos, creo que son 90 pisos, no lo sé. Pero, y los edificios más altos en todo el mundo, bueno, no en todo el mundo, en todo Manhattan, pero aquí, híjole, sí se ve genial. ¿Ya te puedo contestar si se parece a México o todavía no? No, solo en el final del vlog. Al final del vlog. Vamos a dar la vuelta, ven. La verdad es impresionante la vista y vale la pena venir a conocer este edificio. Cuesta 25 reales por persona, incluye algunos pisos
ciertas exposiciones. Son 9 pisos. Si quieres venir, y sí recomendamos que vengas a conocer este edificio porque la vista es espectacular, entras en la página de internet que vamos a dejar aquí y pues Busca haciendo tu cita. tus boletos con anticipación. Exacto. Y Checa así podrás saber todas las exposiciones. Sí, checa qué exposiciones hay y míralo. Está increíble, la verdad es que vale la pena venir aquí. Ya quiero contestar que esto... hasta el final del video. Me encanta el espacio. De hecho, antes de querer ser chef, en quinto de primaria, soñaba con ser astrónomo. Mi mamá me compró un telescopio para mirar las estrellas y me fascinaba. Este mundo me encanta, me emociona. Elon Musk, aquí estoy. Virgin Galactic, si me quieren llevar al espacio, yo voy. Es como Wall-E. No, es como el que está en Marte. La obra de arte más bonita. Llegó. Vos sé. Ah. Hay muchas opciones para ver en este edificio. La verdad es que vale mucho la pena, ya lo dijimos arriba. Ha valido la pena los 25 reales por persona que pagamos. Nos quedan 1, 2, como 4 pisos que conocer. Ya en la parte de abajo. Vamos allá. Mide 15 metros. Impresionante. Pero la pregunta más importante es, ¿quién lo limpia? Y es que este edificio era el Banco Central de Sao Paulo. Por eso es que ahora otro banco lo patrocina, ¿no? El final del recorrido termina en cómo era usar el banco a mitades del siglo XX. Todas las piezas que tienen, todos los aparatos, los libros. Apuesto que si alguien debía dinero, está en ese libro de ahí. Pero está súper real. Ananda preguntaba que si eran de verdad y yo aseguro que son originales los instrumentos, las lámparas, los cuadernos, los sellos, inclusive obviamente las monedas, todo está impecable. Qué buena experiencia. Creo que nos toca aquí. Essa qual é? Xirimóia, fruta que faz o leite moça. Não, precisa não, eu nem gosto de abacaxi. Aqui a gente tem a fruta que faz o Gatorade. Você sabe? para. É abacaxina de laranja, né? Gatorade na caixinha. É diferente, sabia? Olha que legal. Esse é o bombom de Dubai. Obrigada. Escucharon que eras vegetariana, entonces están alimentando con fruta. Bueno, y esta fue nuestra recepción en el mercado municipal de São Paulo. Ahora vamos a ver qué más cosas encontramos para comer. Estamos en el mercado municipal de Sao Paulo y venimos a conocer y a comer una cosa maravillosa que de primera se ve gigante. Yo no sé si pueda terminarla, pero es algo que se tiene que terminar, que se tiene que comer y que se tiene que probar si vienes a Sao Paulo. Así que vamos a, no digas qué es, no digas, vamos. Pues les digo a todos que Sao Paulo... No. Tudo bem? Bom dia, casal. Se vocês procuram os pastéis e os lanches, a primeira lanchonete que Adão e Eva comeu foi aqui. O legal desses lanches é que eles chegam a 560 gramas. Não põe no canto da mesa, senão ela pode cair de tão pesado que é. Esse aqui não é muito gordo, não? Não, ele é indicado nas academias, porque tem uma folha de alface. Olha o alface, mostra aqui, ó. Mostra aqui. Dá até pra ver o alface, tá vendo? Ele é light. Sem dizer que esse lanche, ele é mágico. Ele tira IPVA, IPTU, sinusite, dores nas costas, tira tudo. Y es que es aquí donde queríamos venir, al mercado municipal, para comer un sándwich de mortadela, que ya dijo él, 500 gramos. Lo pones en la orilla de la mesa, se cae de lo pesado que es. Ganó el corazón. No es el más barato, la verdad, cuesta $43.50, pero es buena onda, ganó el corazón. Vamos a comer aquí.
Eu sou honesto que nem político. Pues tiene que ser político. Bueno, por el precio del sándwich tengo que hacer un anuncio de nuestros patrocinadores. Gracias Federico y Rosana Ultra por invitarnos a una comida más en Brasil. Agradecemos a ustedes. Si usted está en Nova Iguazú puede visitar la loya de Herbalife for Life. Agüita de limón con hierbabuena. No, obrigada. Cerveza no es para nosotros. Parece que ahí viene. Por favor, sí. Sí, para ella. Obrigada. Obrigado. Bom. Obrigada. Un sándwich de medio kilo de mozzarella, literal, medio kilo de mozzarella y un pastel brasileño de 22 centímetros. Yo creo que sí me lo acabo. Madre de Dios. Está jugosa. Delicioso. El pastel también está delicioso. Watch out now. Everybody watch out. Watch out. Hey, baby. Wow. Próxima parada, ¿Qué parada? Estación Luz. Wow, de verdad, esta es una de las estaciones de metro más fregonas que he visto en la vida, ¿eh? Yo creo que sí compite entre una de las más bonitas de todo el mundo. Me parece una estación de metro, la verdad. También Yo no la está, conocía. también está aquí el museo. Museo de Lengua Portuguesa. Hay un parque aquí enfrente muy bonito. Parque Luz. Pero la estación en sí, wow, Hermoso. wow. Esse beco é uma história antiga, na verdade. Ele vem desde a década de 80. Aí eu sou de uma geração que veio um pouco depois, que já os meninos aqui do bairro e tal. Começou a pintar aqui, aí a coisa foi crescendo e hoje ele é um dos pontos turísticos mais visitados de São Paulo. Wow, y ahora llegamos a dónde? Al Beco do Batman. Aquí es donde vamos a cerrar nuestro vlog de Sao Paulo. Y tuvimos muchísima suerte porque, como ven, es un barrio súper cultural, lleno de colores, las paredes grafiteadas. Está hermoso. Tiene mucha luz, mucha vida. La señal, la batiseñal. Pero tuvimos la fortuna de conocer a uno de los creadores, a una de las primeras generaciones, nos estaban diciendo, Sí, de pintores o de grafiteros, ¿no? de los artistas. De los artistas que han hecho todos estos murales y que está pintando el coche de uno de sus amigos. Oigan, fue un día muy pesado, ¿eh? Pero muy bueno. ¿Qué pasó? ¿Está muy lejos? Se está quejando, espérenme, lo arreglo. Parece que ya lo arreglamos. Confirmado. Pero fue un gran día, ¿no? Sí, fue un buen día. Y empezamos muy bien el día riéndonos porque me caí como una yaca. Lo van a ver al final del vlog. Y terminamos muy bien el día rodeado de agua. Así que sin duda fue un gran día. Ay, nuestro primer día de recorrido por Sao Paulo. Ayer empezamos en el parque Ibirapuera. Ibirapuera, es un trabalenguas esto, pero fue bastante legal, como dicen. Bastante legal. Si no han visto ese video, denle acá. Y si no están suscritos al canal, suscríbanse, apoyen nuestro contenido, dándole like a este video, prenden la campanita. Síganos en Instagram. Ojalá les hayan disfrutado. Ojalá hayan disfrutado ver este video como nosotros disfrutamos en grabarlos para ustedes. Nos vemos en el siguiente video. ¿Listo? Vamos. Terminamos. Qué bueno. Somos libres. ¿Qué hora Bueno. es? 5:25. Necesito un baño. Ananda se emocionó tanto de estar en Sao Paulo que ya se cayó. Típico de ella. ¿Qué pasó, Guachimín? Me caí ahí, literal.
¿Dónde está el culpable? Ahí. Behind the scene de listo, vamos. Poniéndose guapo. Yo también, por favor. Tipo lagartijas. Está padrísimo. Mira cómo se ve hasta allá. Vamos, ¿listo? Vamos. No, otra vez.